Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos de este canal. Un gusto en saludarles nuevamente hoy estamos aquí con ustedes para dar inicio a un nuevo programa de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Bueno, hermanos, hoy seguiremos viendo este paseo por la historia que comenzamos hace bastante tiempo, hablando de la vida de nuestro hermano Agustín. Pero primeramente, quiero pedirle a ustedes que me acompañen en oración para poder pedirle al Señor que nos guíe para esta enseñanza. Señor, Padre amado, te damos gracias, Papito Santo, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí hablando de tu iglesia, hablando de cómo se formó tu iglesia y cómo tú quisiste que se formara tu iglesia. Gracias, Padre, por permitirnos conocer esto y permitirme a mí enseñarlo. Sé tu Padre quien esté con nosotros, guiándonos y direccionándonos en esta enseñanza, Señor. Que no seamos nosotros. Y sabemos, Señor, que tú nos guiarás. Y agradecemos, Señor, este tiempo junto a los hermanos y quedamos en tu presencia, agradeciendo todo esto en el nombre de tu Hijo maravilloso Salvador, Jesucristo. Amén, Padre. Bueno, hermanos, y continuando con la enseñanza de nuestra semana anterior, el capítulo de hoy se llama Agustín, en donde vamos a profundizar un poco más sobre la vida de este gran teólogo de la Iglesia antigua. Y el objetivo del día de hoy es poder conocer cómo fue en definitiva la conversión de Agustín. Entenderemos también algunos elementos básicos de la teología de Agustín, tal como se registró en muchas de sus obras, y vamos a comprender el impacto significativo que él tuvo en toda la iglesia. Bueno, volviendo a hablar de Agustín, hemos visto la semana anterior que él tuvo muchas luchas en su juventud, y después de haberse formado como un gran orador en su tiempo, un gran orador público, un gran retórico de ese tiempo, él fue muy conocido en el mundo antiguo por eso. Él era capaz de discutir sobre un caso de política, sobre un caso legal, en cualquiera de esos dos temas, él se manejaba y podía hacer cosas maravillosas. Y él en eso se encaminaba a hacer su fama y su fortuna en Italia. En la siguiente imagen podemos ver que él, aproximadamente a la edad de 30 años, llega a Milán, esperando tener una brillante carrera como orador ahí. Y prontamente descubre que se estaba regando la voz de que había un predicador muy importante en la ciudad de Milán, y que ese gran predicador era Ambrosio. Ambrosio tiene un profundo efecto sobre la vida de este teólogo, sobre la vida de Agustín, porque él es capaz de mostrar una cierta sofisticación del cristianismo. Es capaz de mostrar que todos los cristianos no son incultos, y que no todos los cristianos son incapaces de hablar con elocuencia. En la siguiente imagen podemos ver que Ambrosio, el poder de Ambrosio como predicador, comienza a traer de nuevo a Agustín hacia la consideración del cristianismo. Y él empieza a pensar en el cristianismo como una opción viable, y su gran problema para no acercarse tan prontamente es que no siente que él puede controlar sus deseos sexuales, su apetito sexual. Y por lo tanto siente que no puede realmente volver a la iglesia. Y esa es la lucha en la vida que le conduce a la famosa historia de su conversión. Él está sentado en su jardín y escucha y está leyendo, y curiosamente leía la vida de San Antonio, de Atanasio, el primer gran ermitaño en Egipto.
y está leyendo acerca de la vida monástica de San Antonio, y él dice que comenzó a escuchar una voz como un niño sobre la pared, repitiéndole las siguientes palabras: tole lege, tole lege, tole lege, y que eso en latín significa toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él va y toma el libro de Romanos y comienza a leer, y en este camino leyendo llega al capítulo de Romanos, el capítulo 13, el versículo 13, en el cual decía: andemos como de día, no en orgías y borracheras, no lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis provisión para las carnes, para satisfacer sus deseos. En la siguiente imagen podemos ver que ese es el momento crucial en que Agustín se ve a sí mismo como convertido. Ahora es interesante cuando vemos atrás y miramos a Agustín y vemos en él que tuvo más conversiones. Partió con una conversión completamente intelectual por la predicación de Ambrosio. Y después siguió con una conversión moral y que ocurre en su vida en ese momento. Pero el siguiente, pero él sigue adelante y dice que hay una tercera conversión crítica para él, y esa es su bautismo, su conversión sacramental. Y Agustín deja claro en sus confesiones, su famoso libro de introspección que se basó en la vida y las cosas que él padecía, que en realidad él no se refería a sí mismo como convertido hasta que se bautizó. Es el momento de su identificación con la iglesia, el momento en que él realmente cambia. Así que él regresa después de su bautismo, y aquí su madre ha muerto después de haber oído que él fue bautizado. Y en la siguiente imagen podemos ver que él regresa en el año 388 a África, y 3 años después él es ordenado como sacerdote. Y a los 4 años siguientes, después es elegido como el obispo de la pequeña ciudad de Hipona. Y ahí es donde va a permanecer el resto de su vida hasta el año 430, en el cual él muere, y vive ahí en Hipona el resto de su vida como obispo. Él está viviendo su vida ahí como predicador y pastor en ese lugar. Y él es un gran escritor, un gran teólogo que influirá cada vez más a los que lo rodeaban, y él era un teólogo que escribía en forma muy abundante. Y es increíble la cantidad de escritos que él tenía. Imagínense, y en ese tiempo los escritos todos se hacían a mano. Imagínense la cantidad de tiempo en la copia de esos volúmenes. En la siguiente imagen podemos ver que él escribía volúmenes de su obra, que logró e hizo un profundo impacto en la iglesia. Y uno de sus primeros escritos fue llamado sobre la libertad de la voluntad. Y a veces nos dicen nuestros amigos católicos romanos que Agustín enseñó la libertad de la voluntad. Y usted, si mira atrás y lee ese tratado, que usted descubre que no es eso la libertad de la voluntad, sino habla realmente sobre la realidad de la voluntad. Lo que realmente Agustín argumenta es que la gente tiene una voluntad y no está determinada por alguna forma mecánica externa. Tenemos que usar nuestra voluntad. Dios espera que lo usemos, pero pone de manifiesto en todo su escrito que el camino de regreso a Dios ocurre cuando Dios, por su gracia, por medio de su Espíritu, obra nuestra voluntad para acercarnos a Él. Y uno de los libros más importantes en las confesiones, y muchos teólogos dicen que este libro es muy atractivo y fácil de leer, habla de cómo Dios lo buscó a él. Y justo desde el comienzo, en la segunda parte del segundo párrafo del libro, dice una de las frases más famosas que él dijo y escribió.
porque tú no has hecho para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que nos descansen en ti. Esa es una de las grandes observaciones. Hemos sido hechos para tener una relación con Dios y nunca estaremos satisfechos hasta que estemos en esa relación con Dios. Entonces tenemos que entender, Él nos quiere dar a entender que estamos hechos para Él. Estamos hechos apuntando nosotros, los cristianos, hacia Dios. Y tenemos que estar inquietos hasta que descansemos en Él. Por lo que su confesión es en realidad la historia de su inquietud personal hasta que encuentra a Dios. En la siguiente imagen vamos a hablar un poco acerca de las afirmaciones realmente notables en la confesión, en este libro, en la confesión. En la tradición platónica de la Iglesia, el mal era visto como un fracaso para amar correctamente. En otras palabras, ellos decían que yo elijo el mal porque me gusta algo inferior y me olvido lo que debería ser mi amor superior. Eso está hablando el platonismo. Así que si yo me robo algo, lo robo porque yo lo quiero para lo que sea, para lo que eso sea bueno para mí. Y me olvido de que pertenece a otra persona y que yo debía amar a mi prójimo más de lo que él me ama. Por ejemplo, el lápiz que me robé, así el mal es visto tradicionalmente entre los platónicos como una opción de un amor inferior y un descuido de un amor superior. Pero el mal siempre es amar algo intrínsecamente bueno, solo de una manera desordenada. Y para nosotros como los protestantes, a menudo nos inclinan, especialmente como calvinistas, a decir eso no parece captar plenamente la gravedad del mal, como el mal es realmente malo. Y aunque Agustín a veces utiliza esa noción del mal, como amar demasiado un amor menor, en un momento, cuando él recordaba su juventud, ahí comenzó a ver cómo la comprensión bíblica se abre paso a ser un punto especial en la vida de Agustín, más allá de lo que realmente él había pensado filosófica y teológicamente. Y esto es lo que escribe. Él recuerda que cuando era niño se robaba peras del árbol de un vecino, y él escribe y decía: tu ley, oh Señor, castiga el robo, y esta ley también está escrita en los corazones del hombre, que ni siquiera la violación de la misma la borra, porque ni el ladrón recibe con calma ser robado. ¿Cómo sabes que robar es malo? Porque si alguien te roba algo, tú te enojas, ni siquiera si es rico y los demás roban porque están necesitados. Sin embargo, he elegido robar, no porque la necesidad me lleva a eso, en cambio, por una falta de justicia y un desprecio por ella y un exceso de maldad. Porque robo cosas que yo ya tenía en abundancia y de mejor calidad. No tengo ganas de disfrutar las cosas que he robado, pero sí del robo de las mismas. Y como ven, en ese escrito, él está llegando a una comprensión más bíblica del mal. Y los platónicos tradicionales le decían a él: bueno, usted tenía hambre, que viste en la espera, y te enamoraste de ella demasiado, de la espera, olvidando a tu vecino, a quien debía amar más, por lo que robó las peras como las deseaba. Y él le dice a los platónicos: no, yo no tenía hambre, y no deseaba las peras. Simplemente me gustaba hacer lo que estaba mal, ese deseo de robar por hacer mal. Y ahí comenzamos a ver cómo Agustín comienza a moverse más allá de una comprensión filosófica de las cosas, una comprensión bíblica más completa del mal, del peso del mal que le rodeaba. Y en la siguiente imagen vemos que eso es parte de lo que lo lleva a pensar mucho acerca de la gracia de Dios, la carga del pecado, de la incapacidad de los seres humanos para ayudarse a sí mismos. Y es esa la línea de pensamiento de este teólogo Agustín. Si realmente estamos tan atrapados en el pecado, si estamos realmente tan pervertidos por el pecado, ¿cómo podemos nosotros mismos rescatarnos si estamos tan metidos en ese pecado? Y si solo somos rescatados por la acción de Dios, por iniciativa de Dios, entonces Dios debe tener planeado rescatarnos desde la eternidad
desde antes de la fundación de este mundo. Y aquí que este es el idioma que encontramos en la Biblia, y eso lo vemos actualmente. Ese idioma es el que vemos, que Dios nos rescató antes de la fundación del mundo, y eso es el resultado de la reflexión que Él tiene sobre el pecado, de la reflexión sobre la necesidad de la salvación que tiene el hombre, en su reflexión sobre la gracia que él llega a su enseñanza de que somos salvos por gracia de acuerdo al propósito de predestinación de Dios. Y Agustín se convierte en uno de los grandes teólogos antiguos al recuperar esa dimensión de la enseñanza paulina. Y gran parte de la iglesia en ese tiempo había saltado esta enseñanza. Gran parte de la iglesia no había prestado mucha atención a ella, hasta que llegó Agustín. Aquí comenzamos a ver cómo está llevando la doctrina de la salvación al frente y al centro de la vida de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza es nuestra caída. ¿Cuán débiles somos? ¿Qué tanto tiene que hacer Dios para salvarnos? Y surge una pregunta: ¿cómo podemos ser salvados por nuestra cooperación con la gracia? ¿O somos salvos por gracia? Y en la siguiente imagen, Agustín, a lo largo de su carrera, tuvo que enfrentarse a grandes contrincantes en la fe, a grandes maestros que le rebatían lo que él decía, y en primer lugar tuvo que enfrentarse a Pelagio, quien dijo, es bueno tener gracia, pero en realidad podemos salvarnos nosotros mismos sin la gracia. Pero la mayoría de nosotros necesitamos un poco de ayuda de la gracia, por lo que la gracia está bien, pero no es absolutamente necesaria. Qué errado estaba él, porque la Biblia no nos dice eso. Y Agustín se encargó de rebatirlo y lo martilló. Pelagio realmente quedó destruido con el argumento teológico que le planteó Agustín. A partir de ese día, Agustín hasta el día de hoy es reconocido, y ya casi nadie en la historia de la Iglesia de Occidente dice ser pelagiano. Más tarde en su carrera llegaron los semipelagianos, y ellos decían que, bueno, por supuesto que necesitamos la gracia tiene que venir primero, pero luego tenemos que cooperar nosotros los cristianos con esa gracia. Entonces Agustín nuevamente él usó toda su artillería pesada contra estos semipelagianos, pero lamentablemente él no acabó completamente con ellos. Los semipelagianos sobrevivieron a pesar de que sus argumentos deberían haberle destruido, por lo que en la historia de la iglesia empezamos a ver que empiezan a surgir varias discusiones entre agustinianos y semipelagianos. Y así ha habido hasta este movimiento de ida y vuelta en la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, semipelagianos, agustinianos, pero aunque había allí un 100% de agustinianos en la Iglesia Católica de la Edad Media, que creían que somos salvos por gracia, tal y como creemos hoy. Bueno, el movimiento protestante ha estado preocupado por eso. Personas han dicho, nosotros somos salvos por gracia solamente, y lo vemos el día de hoy. Y eso es lo único que se debe decir. Y luego hay gente que ha dicho, bueno, somos salvos por gracia, y tal vez un poco algo extra que tenemos que contribuir. Todavía queda gente esa. Así que hemos tenido esta lucha hasta este tiempo, pero Agustín es el que dirige nuestra atención a la Escritura y su enseñanza de que somos salvos por gracia solamente. Y eso ha sido el gran beneficio de Agustín para la vida de la iglesia. Y en la siguiente imagen podemos ver que Agustín escribió a temas a que él más dirigía nuestra intención, y entre uno de esos los que tenemos que considerar, y uno de esos temas es el asunto de la autoridad. Él escribe cuál es la autoridad en la vida de la comunidad cristiana. De eso es lo que escribe Agustín. Y bueno, hay dos declaraciones de Agustín que a la Iglesia Católica de la Edad Media le gustaba citar grandemente, y una de ellas es: yo no hubiese creído el Evangelio de no haber sido por la autoridad de la Iglesia.
Bueno, la iglesia medieval amaba esa declaración, la declaración de Agustín más citada en la iglesia de la Edad Media. Yo no habría creído en el Evangelio de no haber sido por la autoridad de la Iglesia Católica. Bueno, realmente lo que Agustín quiso decir en esa frase, él dijo realmente lo siguiente: yo nunca habría llegado a la fe si no hubiese tenido un predicador que me enseñara. Bueno, como ven, no se trata de la autoridad formal de la institución de la Iglesia. Se habla de un predicador que le enseñó cómo se ha hecho y se muestra en la Escritura. Y no habría conocido la fe de no haber habido un predicador que le enseñaba. ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo creerán a menos que haya un predicador? Y eso es lo que él estaba diciendo. En la siguiente imagen podemos ver otra frase relevante e importante de Agustín. Y esta fue la siguiente, que decía: Roma locuta causa finita. Impresionante esa frase, bonito el latín. Roma locuta causa finita. Y en latín eso significa: Roma ha hablado, el asunto está resuelto. Le gustaba citar esto a Roma ha hablado, el asunto está resuelto. Bueno, lo que a menudo se ha dicho es que cuando Agustín dijo eso en la Edad Media, fue cuando el obispo de Roma estuvo de acuerdo con lo que él pensaba y él planteaba. Y cuando el obispo estuvo de acuerdo con Agustín, el obispo de Hipona, para entonces usted debía escuchar al obispo de Roma por estar de acuerdo, pero no porque el obispo de Roma tenía autoridad en sí mismo, sino porque solo el obispo de Roma en ese momento había tenido el suficiente sentido común para estar de acuerdo con estos planteamientos de Agustín. Después hubo otro obispo en Roma que estuvo en desacuerdo con Agustín, y para eso Agustín le dijo a ese obispo que Cristo locuta causa finita. Cristo ha hablado, el asunto está resuelto. Y cuando el obispo de Roma no estaba de acuerdo con él, no podía importarle menos, a él no le interesaba lo que podía decir este obispo de Roma. Lo que el obispo decía a él no le daba mayor importancia. Él daba a entender que no estaba atado al obispo por lo que él dijera, sino lo que Cristo dijera. Así que se ve muy claramente cuando se estudia Agustín en su conjunto que para él la autoridad total está en las Escrituras. Es a través de las Escrituras que se encuentra la verdad. Y él dice, cuando el obispo de Roma está de acuerdo con las Escrituras, necesitamos estar de acuerdo con el obispo de Roma. Cuando el obispo de Roma no está de acuerdo con las Escrituras, no tenemos que estar de acuerdo con él. Y esa fue realmente la posición de Agustín. Y es tremendamente importante que entendamos eso y lo mantengamos hasta el día de hoy. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver que también él se interesó mucho por los sacramentos. Agustín, sobre los sacramentos, lo que habla es realmente muy interesante. Él hace hincapié en la importancia de estos sacramentos, pero en realidad no enseña lo que la iglesia medieval católica romana enseñaba en ese tiempo. Para Agustín, su punto de vista de la cena del Señor, por ejemplo, es muy similar al planteamiento de Juan Calvino, que la cena del Señor es instituida por Cristo. Y es muy importante, es una verdadera comunión con Cristo, pero no es una conversión, un cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y algunos de los teólogos medievales dijeron sobre esta postura de Agustín que el problema con Agustín es que él era muy claro en la gracia y no lo suficientemente claro en este tema de la cena del Señor. Bueno, y lo que realmente significaba y querían decir ellos es que daban a entender que Agustín no era un teólogo romano medieval. Él ve realmente los sacramentos como fundamentalmente espirituales en el carácter. Incluso él dijo una vez, crea y usted ya ha comido. Y ese comentario es bastante interesante acerca de la cena del Señor, por crea y usted ya comió, porque esto demuestra que la fe es fundamental
para que el sacramento es y cómo bendice a los cristianos. Entonces, al creer, yo ya he comido el cuerpo de Cristo. Así el patrimonio de Agustín es bastante, es realmente intrigante. Uno complejo para la iglesia tardía, y su visión es tan profunda que es alguien a quien podemos volver a citar una y otra vez y vamos a aprender mucho de él. Pero siempre tenemos que recordar que Agustín no es una autoridad en y de sí mismo. Es probable que él no se hubiese visto a sí mismo como una completa autoridad. Ahora, al final de su vida, él sabía que estaba teniendo una gran influencia sobre la gente y sobre la iglesia de ese tiempo. Y más tarde, en su vida, él volvió y él fue a través de todos sus escritos y escribió un libro llamado Retracciones. Él vuelve atrás a revisar todo lo que había escrito en su tiempo desde joven y para ver qué es lo que él había dicho bien y en lo que se había equivocado. Y él mismo corrige las cosas que dijo mal cuando él era joven. Ahora, él quiere dejar esto claro. Él tuvo la sensación de que su influencia era cada vez mayor, que estaba haciendo un impacto profundo en la iglesia y que quería ser lo más fiel que un maestro pudiese ser. Quería ser lo más claro posible encima de todas las cosas que él había escrito. Quería ser fiel en la escritura. Esa fue la labor de la corrección de su trabajo. Y en la siguiente imagen podemos ver que otra de sus grandes obras que ha tenido un profundo impacto en la Iglesia del Oeste es la obra que trabajó durante casi 20 años al final de su vida. Es su libro La ciudad de Dios, que habla sobre la ciudad de Dios. Y es una especie de teología de la historia, como un erudito lo ha dicho. Él mira a toda la historia y trata de ver cómo Dios está obrando en esa historia. Y él dice, usted sabe, cuando miramos la historia, lo que tenemos que ver es que la historia tiene que ver con la construcción de dos ciudades. Ahí está la construcción de la ciudad de Dios y la construcción de la ciudad del hombre. Ahí está la construcción de la ciudad que quiere honrar a Dios y la construcción de la ciudad que quiere deshonrar a Dios. Y ahí está el edificio de Jerusalén y ahí está la construcción de Babilonia. Estas son las dos ciudades que representan dos enfoques completamente diferentes para entender lo que es la vida y cómo podemos servir nosotros a Dios. Y curiosamente, Agustín dijo nuevamente, estas dos ciudades están constituidas sobre la base de dos amores diferentes. O nos amamos a nosotros mismos para desprecio de Dios, con lo cual edifica Babilonia, o amamos a Dios para el desprecio de uno mismo, lo que construye la Jerusalén celestial. Así entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué controla nuestras vidas? ¿Qué motiva nuestras vidas? Y él dijo, aparte de la gracia de Dios, nos volvemos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, y solo por la gracia de Dios nos extendemos hacia Dios y encontramos vida en Dios. Solo por el amor de ir por la gracia de Dios, nos dirigimos a Dios para amarlo y para cambiar el rumbo y propósito de nuestra vida. Y este libro realmente enorme que él escribe sobre la ciudad de Dios es un esfuerzo para mostrar la forma en que esto funcione en la historia. En la siguiente imagen, como en última instancia, estas dos ciudades serán separadas para siempre la una de la otra en el juicio final. Pero dice, parte del problema que enfrentamos ahora como cristianos es que estas dos ciudades tienen que vivir una al lado de la otra. Y esta vida mezclada es la que tenemos que reconciliar nosotros como cristianos, pero donde nosotros, los cristianos, podamos tener una influencia en este mundo. Nosotros tenemos que ejercer esta influencia en el mundo, y donde podamos como cristianos frenar la construcción de la ciudad humana y avanzar en la construcción de la ciudad de Dios. Y debemos hacerlo, tener influencia en esto. Y eso suena bien.
Y en muchos aspectos estamos actualmente de acuerdo con Agustín. Tenemos que reconocer que en ese momento Agustín está realmente, con ese planteamiento, él está realmente promoviendo la idea de que el cristianismo debe dominar a la sociedad y que el cristianismo no debe ser suprimido y que el poder del Estado debe ser dirigido por los cristianos, en donde puedan oponerse y prohibir las religiones no cristianas. Agustín probablemente no podía anticipar lo que esto podía significar en el futuro, pero aquí realmente está el fundamento de la persecución que ocurrió de los no cristianos que tiene lugar en el occidente en la Edad Media. Y es una especie de cuento con moraleja para nosotros recordar que cuando hablamos de ser una influencia en este mundo, tenemos que ser nosotros muy cuidadosos porque no queremos ser una influencia que le quite de los derechos y las libertades a otras personas. Y realmente Agustín comenzó un experimento en la milenaria civilización cristiana donde en realidad solo se permitió el cristianismo y otras formas de la religión eran prohibidas y oprimidas. Y eso no funcionó realmente bien en ese tiempo. Y en última instancia, el cristianismo realmente no ha avanzado mediante la coerción, solamente ha avanzado mediante la persuasión. Y creo que realmente tenemos que estar comprometidos nosotros con eso, avanzar, mostrándoles la escritura a la gente, persuadiendo a la gente de esta postura. Y bueno, hermanos, vamos a llegar hoy al final de esta presentación, donde vemos la figura de Agustín, la cual tuvo mucha influencia en forma positiva para muchas personas en ese tiempo y en el tiempo actual. Pero como no nos debe sorprender, él no era perfecto, pero sigue siendo una gran inspiración y un gran estímulo y un gran director para todos nosotros en lo que es la teología, sobre la forma en que debemos vivir. Y bueno, hermanos, aquí hemos llegado al final. Les doy las gracias por escucharme y quedaremos a la próxima semana, a la siguiente enseñanza. Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.